Hola, ¿recuerdas cuando eras estudiante y tenías el típico maestro que no te explicaba y que era muy repetitivo? ¿O recuerdas cuando estabas en la escuela y que tenías docentes que siempre hablaban y hablaban, hablaban y tú te dormías porque nunca había una participación tuya? Bueno, pues hola, yo soy Yovi y este es otro video donde vamos a hablar ahora sobre la problemática de la educación mexicana desde la obra de Edgar Morin. Antes de iniciar, ¿quién era Edgar Morin? Que es este señor que aparece aquí. Bueno, Edgar Morin es un filósofo, sociólogo y político francés que ha aportado sobre el pensamiento complejo, la educación y la lucha social, quien actualmente tiene 103 años. En la historia de la humanidad, la educación siempre ha sido una prioridad. La idea de la transmisión en los seres humanos ha permitido que los conocimientos pasen de forma heredada. Esto es de generación a generación, como una tipo donación, ¿no? Cuando tú quieres donar algo a alguien, bueno, se pasa de generación a generación. Eso es algo que se puede hacer con la educación, pensarla desde la donación en forma de transmisión. Esto quiere decir algo que yo conozco, sé, puedo donarlo para las siguientes generaciones. Esto es para que yo, como generación mayor, me preocupo por ti, que eres una generación que viene, eres más pequeña o menor, para que recibas el conocimiento que tengo, ya sea en creencias, tradiciones y costumbres, y pues esto garantice nuestra perpetuidad. Pero en este mundo tan cambiable, lleno de cambios tantos políticos, económicos, sociales y ecológicos, ¿es posible? Bueno, la preocupación surge actualmente, tanto para el presente como para el futuro, por esta parte de la educación. Y hay que interrogarnos, entonces, ¿cómo debería ser la educación para nuestros jóvenes, niños y niñas actualmente? Hablemos pues de la educación en México. Desde el 2001 hasta la fecha, la educación mexicana ha estado en miles de polémicas y de discusión sobre la forma en que se enseña actualmente en este país. Había mucha polémica con los resultados que los alumnos obtenían en los exámenes estandarizados. Uno de estos era como el PISA, en el cual yo recuerdo que cuando éramos pequeños, siempre que nos entregaban estos exámenes, nos decían que no tenía cierto valor. Entonces eso hacía que también nosotros no nos lo tomáramos tan en serio. Pero lo que no sabíamos era todo lo que había detrás de todo este sistema de exámenes, porque cada año era más evidente la existencia de los serios problemas que estaba pasando la educación mexicana. Para el 2015, se dieron cuenta que el país sostenía un modelo deficiente, en donde el maestro era figura de facilitar el aprendizaje para que el alumno, a partir de ese autoaprendizaje, pudiera pensar, analizar, sintetizar y expresar al interior del aula. Pero se dieron cuenta que no funcionó. Hablemos entonces sobre la necesidad de cuestionarnos qué entendemos como conocimiento en la educación. Es por eso importante hacer preguntas sobre qué se entiende por conocimiento, qué relación tiene con el ámbito escolar, qué se aprende hoy en día en las aulas y si realmente los alumnos construyen aprendizajes o solo están sentados recibiendo la misma información de hace años. Cuando yo era alumna, tenía un maestro que nos había proporcionado una guía. Cuando pasaron los años y yo tuve la fortuna de trabajar en la misma escuela donde él estaba, me di cuenta que seguía utilizando la misma guía que a mí me había dado hace muchísimos años. Seguía utilizando los mismos ejemplos, los mismos ejercicios e incluso los mismos exámenes. Esto quiere decir que el maestro ya estaba conforme con lo que él o para él era la cuestión del conocimiento y de la educación. Por eso es importante replantearnos estas preguntas. ¿Cómo se construye el aprendizaje y si realmente los chicos están recibiendo información actualizada o son partícipes a la hora de aprender en las aulas o simplemente están sentados escuchando la repetición y la repetición y la repetición de modelos educativos o de modelos de aprendizaje que no se han cuestionado nada? También algo de lo que tenemos que hablar es sobre el desafío epistemológico.
La primera dificultad que tenemos al explicar al docente en su calidad tanto como sujeto y como objeto de investigación y de trabajo, es por eso que Morin nos propone los siguientes principios. 1. El principio sistemático u organizativo. 2. El hologramático. 3. El bloque retroactivo y de bloque recursivo. 4. La autonomía y la dependencia. Y 5. El diálogo. Estos ideales que nos menciona Morin nos da para construir una identidad. Debemos construir una identidad, ya que esto nos va a permitir una autorreferencia. Nos servirá para poder entendernos y al mundo exterior, algo de lo cual podemos llamar crítica o autocrítica. Esto va a ser muy importante porque sin este principio de identidad y sin autoconocernos, no seremos capaces de criticarnos o de incluso criticar algo más. Kant, el filósofo que aparece aquí, él proponía un ideal en la educación, que ésta debía ser concebida como acción moral, ligándola a una visión para el hombre y cómo éste se comportaba dentro de la sociedad. La relación con los otros es súper importante porque esto nos va a permitir nutrirnos de alguna forma. El filósofo surcoreano Byung-Chul Han menciona en uno de sus libros que es importante la amistad. La amistad nos permite empezar a nutrirnos de diferentes cosas, como costumbres, otra forma de lenguaje, otra forma de ver el mundo. Por eso, cuando nuestros alumnos de repente son muy solitarios, puede ayudarnos a hacerlos en actividades de integración, nos va a permitir que ellos puedan conocerse y armar nuevos grupos a los que ya están establecidos o con los que ya se juntan. Por eso es muy rico cuando como docentes podemos hacer dinámicas de integración. Esto va a permitir que los alumnos tengan nuevas amistades e incluso esas nuevas amistades les va a permitir conocer a lo mejor cosas que ellos desconocen en ese momento. Ahora, con esto de lo que vamos hablando sobre los ideales que nos plantea Morin, también tenemos que hablar sobre los sujetos sociales sistemáticos. Esto de lo que se refiere es a que ellos reconocen lo significativo tanto de lo propio como de los otros y de las cosas. Pero, ¿por qué hablamos de filosofía y psicología en la educación? Bueno, la educación necesita de diferentes disciplinas porque esto nos va a permitir analizar la educación y darle un sentido más formativo, ya que la formación nos permite ver cómo se va conformando el conocimiento, tanto para el mundo exterior y como al sujeto. Hablemos ahora sobre el carácter fragmentario en la educación. Morin nos explica que las escuelas actualmente se preocupan más por cómo están conformados los horarios escolares que por los conocimientos que se imparten a los jóvenes en nuestras aulas. Para algunos maestros es más importante el promedio por memorización que poder explorar y apoyar las diferentes capacidades de sus alumnos. Si bien no todos somos buenos para las matemáticas o algunos otros tipos de ciencias, lo somos para ciencias como humanidades o las artes, pero es necesario que como mexicanos reflexionemos la identidad que tiene la educación. Yo recuerdo que en algún momento las matemáticas no era lo mío, pero sí lo era la lectura y la cuestión de hacer más síntesis. Si no hubiera sido por un maestro que conocí en la preparatoria que se dio cuenta de esta capacidad y empezó a dotarme de muchas lecturas e incluso de lecturas muy difíciles para en ese momento que yo estaba en la preparatoria y empezó a darme libros de filosofía y de psicoanálisis, yo no hubiera escogido estudiar psicología porque en ese momento estaba muy perdida y las clases se me hacían muy vacías, pero como este maestro pudo observar que me gustaba leer, empezó a dotarme de libros y esto hizo que tuviera la oportunidad de decidirme por explorar más lo que tenía que ver con la filosofía y la psicología. Esto es lo que como docentes tenemos que empezar a hacer, a cobijar a esos alumnos a que puedan tener parte de su conocimiento o parte de sus capacidades que puedan explotarlas, que sean ellos quienes incluso nos puedan enseñar a nosotros. Y a todo esto, ¿cuál es la visión de Edgar Morin? Bueno,
Para Morin es importante romper con el esquema individualista en un mundo donde no somos personas sino objetos. La educación puede ser nuestra aliada para hacer ese cambio. Álvarez Guadalupe nos plantea que los cambios en la educación siempre han estado, en todas las épocas, como las reformas educativas, y con una cultura tecnológica es necesario aprender de forma distintas a las tradicionales. Creo que hay un punto importante del cual tenemos que hablar y es el deseo y la vocación. Morín lo plantea diferente, él lo plantea como el desarrollo personal y profesional del docente y creo que es importante hablar sobre eso y cuestionarse como ¿por qué soy docente? Así era como a mí me hubiera gustado recibir educación. Esto es súper importante por preguntarnos sobre el deseo y la vocación nos permite entonces poder replantearnos si nuestro papel como docentes está siendo bueno o no y qué hace falta para actualizarnos, si realmente estamos apoyando a nuestros alumnos o solo estamos cumpliendo el horario por cumplir. Es súper importante que esta reflexión que va ligada a lo que hablábamos anteriormente sobre la construcción de la autocrítica sea la que nos permita seguir formulándonos qué es lo que necesitamos para que reflexionemos nuestra formación docente. Ruay presentó un trabajo para el Instituto Tecnológico de Monterrey y él señala que la educación del siglo XXI debe de adquirir no solamente competencias profesionales para su formación, sino también competencias en ciudadanía y habilidades sociales para interactuar con los otros. Esto a partir de diferentes contextos socioculturales que permitirán el cambio. Por último, Morin nos habla del pensamiento complejo. Este consiste en analizar la realidad social dada por cambios sociales. El docente debe aceptar y adaptarse a esto nuevo para que pueda transformar conocimientos sin tener certezas, absolutos y verdades, sino que pueda tener incertidumbres y errores, ya que estos nos van a permitir dar el conocimiento permitirán explicar más a fondo lo que se conoce y lo que se aprende. La incertidumbre nos exige a poder entender el inacabamiento de la educación y que tumba con el mito que solo los docentes enseñan, sino que también puede hacer que los alumnos sean quienes nos puedan regalar nuevos aprendizajes. Basta de tener una superioridad a partir del miedo, sino que la autoridad o el respeto sea por amor a la transmisión y no porque los alumnos nos tengan miedo. Para concluir, creo que es necesario que podamos entender esta cuestión de la experiencia y si realmente funciona como verdad absoluta. Para Morin era súper importante entender que no todo lo podíamos poseer y que a partir de eso se volviera una certeza y siempre se repitiera como tal en la educación. Esto me hace recordar un poco a lo que en mi profesión en psicología trabajamos. Un psicólogo, un buen psicólogo, no puede creer que tiene experiencia en la clínica. Nosotros en la clínica trabajamos con algo que se llama el caso a caso. Esto quiere decir, por ejemplo, en algún libro, Jack Alan Miller nos propone en una de sus ideas que los sujetos han perdido ese nombramiento como sujetos y se les ha dado un valor de número, se vuelven un 1. Esto quiere decir, por ejemplo, cuando nos quitan nuestro nombre para ponernos un folio o en el seguro social ya no tenemos nuestro nombre y apellido, sino ahora somos el paciente tal. Él dice que esto nos desubjetiva y hace que entonces nos convertamos en números, que quiere decir que somos solo algo ya generalizado y que nos pueden tratar de la misma manera por toda la eternidad. Por eso, en psicología, nosotros no pensamos sobre la experiencia, que entre más experiencia tengamos, sabremos cómo manejar todos los casos. No, porque nosotros trabajamos, como decía anteriormente, en el caso a caso.
La escucha es importante porque no soy yo como psicólogo el que posee el saber, sino es el paciente quien sabe lo que le sucede. Él sabe de lo que le duele, él sabe de lo que le hace sentir bien o le hace sentir triste o hace sentir estresado. Es por eso que nosotros somos una pequeña guía ante aquello de lo cual él posiblemente desconoce, pero que en realidad él es quien tiene todo el conocimiento en sí. Es algo igual a lo que tenemos que hacer en la educación. Es el alumno quien posee algunas de los saberes ya previos, tanto por su educación, su forma de ser o incluso en esto novedoso. Ellos, conforme nosotros los vayamos guiando, podrán ir aprendiendo e incluso nos podrán enseñar algunas cosas de las cuales nosotros ni siquiera teníamos idea. Por ejemplo, con las nuevas tecnologías, el uso de nuevas herramientas. Esto nos propone entonces, como habla Morin, sobre el pensamiento complejo, es seguir analizando esta realidad que tenemos, pero sabiendo que no podemos tener certezas y quedarnos en ese mismo lugar, sino que los errores son lo que nos va a permitir seguir avanzando.